¿Qué tal? Muy buen día. En esta hermosa oportunidad vamos a hablar acerca de un tema bastante importante en la evaluación escolar. Muy bien. Una de las puntos claves que tenemos como docentes es qué evaluar. Y muchas veces es un tema que como docentes primerizos podemos llegar a tener. ¿Qué podemos evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo sé en qué momento debo evaluar? Entonces, hoy vamos a aprender algo importante. Y el primer punto es que, de acuerdo al nuevo paradigma de la educación, el trabajo escolar no solo se limita a un cierto tipo de contenido, sino que ahora abarca una diversidad de conceptos, procesos y actitudes que ahora son necesarios para poder medir y sobre todo mejorar la manera en que nosotros emitimos un juicio acerca del proceso de cómo nuestros estudiantes están avanzando en su aprendizaje. Algo que muchas veces que podemos realizar como docentes primerizos es que a veces vemos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales como conceptos individuales, cuando verdaderamente no es así. Estos tres conceptos forman parte de una sola dinámica que ayuda a mejorar el proceso de aprendizaje. Ahora, vamos a definir qué son los contenidos conceptuales, también conocidos como contenidos semánticos o contenidos que contienen hechos, datos, fechas y demás. Estos aprendizajes muchas veces tienden a solo basarse en la memorización. Pero como nuevo paradigma de educación, nosotros buscamos que estos contenidos no solamente se basen en la memorización, sino que busquen ser comprendidos y sobre todo sean base de un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes. Ahora bien, los contenidos procedimentales son necesarios para qué? Para que las acciones que lleguemos a realizar se hagan de manera ordenada, orientada sobre todo a cumplir un objetivo. Algunos de dichos procedimientos muchas veces van a abarcar los hábitos de estudio, habilidades, estrategias y métodos que tanto como docentes como estudiantes van a verse afectados. Y algo importante, los contenidos procedimentales van a contener muchas veces esa habilidad del saber hacer. Unos ejemplos de cómo elaborar un procedimiento podemos verlo en nuestra vida diaria, que son los dibujos de estadísticas gráficas, método científico, incluso el cómo nosotros nos alimentamos a través de las recetas de cocina. Ahora bien, los procedimientos, como sabemos, se pueden clasificar de muchas otras formas. En este caso, podemos ver que existen 7 maneras. Podemos hablar de las habilidades, que es la capacidad manual o intelectual que tiene todo ser humano para poder llevar a cabo una acción. Están las técnicas, que son las acciones dirigidas para cumplir un objetivo. Regularmente se necesita un medio de habilidades para poder realizarlas. Regularmente se aprenden o ya se nacen con estas habilidades que muchas veces van a ser utilizadas en ciertas situaciones. Las estrategias es la capacidad intelectual para dirigir nuestro conocimiento y ordenarlo de manera que son más aptos para la situación en la que lo necesitamos. Muchas veces las estrategias son las más difíciles de aprender y sobre todo de enseñar. Una de las estrategias conocidas es la algorítmica, aunque por definición podemos decir que el algoritmo es la sucesión de pasos ordenados para llegar del punto A al punto B. Eso es muy conocido en el área de la ingeniería, la computación y sobre todo en la matemática. Otras estrategias también son las estrategias heurísticas. Una de las más conocidas es el método científico, que se refiere a una estrategia heurística. Es una estrategia que nosotros tomamos cuando se nos presenta un problema con el cual no tenemos una solución bastante clara. En este caso, el método científico se basa en eso. El método científico no nos garantiza que al usar como estrategia logremos obtener los resultados necesarios para llegar a una conclusión. Y los metacognitivos es el proceso de aprendizaje que nos permite a nosotros como estudiantes planificar, supervisar y sobre todo evaluar qué tanto hemos aprendido. Ahora bien, uno de los puntos claves que tenemos que tener en cuenta como maestros al momento de evaluar los contenidos procedimentales es que debemos considerar que debemos evaluar los procedimientos en base a qué, a la forma y el orden que se aplican, los conocimientos del procedimiento adecuado a la situación que se nos presente, sobre todo qué tan automatizados están realizando nuestros estudiantes los procesos en la situación que nosotros les hemos presentado, la utilización de las adecuada a la situación o a las diversas situaciones que atraviesen los procedimientos y sobre todo la aplicación y organización de manera precisa y organizada
de las acciones o pasos que van a realizar cuando se evalúan los contenidos procedimentales. Algo importante que tenemos que tener es que el procedimiento es un aspecto clave en todo estudiante que debe aprender a realizar. Ahora bien, los contenidos actitudinales podemos definirlos que son aquellos pensamientos, sentimientos y todo aquel proceso abstracto que surge o que nace desde el estudiante. No es lo que nosotros podemos ver o muchas veces palpar con nuestras manos o muchas veces calificar de manera exacta, ya que esto muchas veces se va a orientar a lo subjetivo, a cómo el docente vaya a desear calificar ciertas actitudes. Ahora bien, ¿qué aspectos se consideran en los contenidos actitudinales? Primeramente es el aspecto afectivo, que también se relaciona con los demás. El reconocimiento de la observación de actitudes, cómo se comporta con la maestra, con sus compañeros, cómo se comporta al momento de realizar algún proceso que muchas veces puede llegar a la frustración. Y también se consideran los conocimientos y creencias de los alumnos, es algo importante. Como docentes tenemos que respetar tanto el conocimiento como las creencias, sobre todo en nuestro país que es multicultural o pluricultural, muchas veces se le dice, que habrá muchas religiones, muchos pensamientos y muchas creencias que nosotros debemos respetar para sobre todo que nuestros estudiantes entren en un contexto amigable y sobre todo de respeto mutuo. Y por último, en la evaluación se debe tomar en cuenta que los contenidos actitudinales, como cualquier persona o ser humano, van a cambiar a lo largo de un proceso. Y muchas veces este proceso va a ser de muy largo, de meses e incluso años. Y es algo que se debe considerar al momento de evaluar dichos contenidos. Ahora bien, muchas veces hemos escuchado que parte de la evaluación o parte de lo que nosotros como docentes tenemos que tener es que las competencias forman parte de un currículum y que se definen de la siguiente manera. Se definen que la competencia es la capacidad que posee toda persona para hallar la solución a un problema de la vida real y con ello producir un nuevo conocimiento. Muchas veces se puede generar solamente viendo o como muchas veces lo llegamos a hacer, aprendiendo, haciendo. Entonces, es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Un currículum que se basa en las competencias principalmente busca una relación entre la cultural y lo social del estudiante y con ello que toda esta relación genere un aprendizaje significativo. Ahora bien, dentro de las competencias existen varias también. Están las competencias de marco, que básicamente son los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales vinculados al desempeño del estudiante. También están los contenidos de eje, que es la adaptación a los problemas y expectativas reales que tienen nuestros estudiantes. De área son las áreas o los ejes o competencias ligados a toda área del, del currículum. En este caso se puede decir que también es una relación entre lo cognitivo y lo social. También están las competencias de ciclo, que se cumplen al terminar cada ciclo de estudio, es una unidad o un año escolar. Y están las etapas, son las realizadas o desempeñadas en el aula y se enfocan principalmente en el saber hacer. Por ello, algo que podemos tener en cuenta es que para determinar una competencia también tenemos que tener en claro que no son observables de manera directa, sino que muchas veces las competencias se logran determinar y observar mediante un indicador de logro. ¿Y qué es un indicador de logro? Un indicador de logro es la herramienta que nos permite evidenciar o es la señal observable de que una competencia se está desarrollando o se está cumpliendo. Y como si nosotros determinamos que si alguien está aprendiendo, le falta mucho más seguir reforzando, podríamos considerarlo como un termómetro de educativo. Así que podemos tener una descripción exacta de cuánto está desempeñando el conocimiento, aprendizajes nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿qué debe tener un verdadero indicador de logro? Primeramente, la acción. Lo podemos definir como la señal, una conducta que se logra observar y que puede ser mental o física y que sobre todo responde a la pregunta, ¿qué debe hacer el estudiante? Y la respuesta es que debe ser escrita en nuevo indicativo en esta planificación, sobre todo en un tiempo presente y en tercera persona singular.
Algo que se nos menciona en las clases es que nos tenemos que tratar a las personas, en este caso a nuestros estudiantes, de usted, pues se le demuestra respeto y sobre todo marcamos una diferencia entre nuestros estudiantes y los compañeros. ¿Por qué? Porque lamentablemente en los tiempos que corren ahora se pueden ya dar a malas interpretaciones y tenemos que tener cuidado siempre, sobre todo nosotros como estudiantes de educación media, marcar verdaderamente esos límites entre nuestros estudiantes, nuestros compañeros y nuestras amistades. Entonces, como nos indica aquí, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de cómo empezar un indicador de logro, es a través de un verbo indicativo en tercera persona y sobre todo tercera persona singular en el momento presente. Otra cosa que debe tener un indicador de logro es el contenido y debe responder a dos preguntas. ¿Con qué lo hace el estudiante y a través de qué lo hace? ¿Con qué va a desarrollar nuestro estudiante la competencia que nosotros estamos buscando que cumpla a través del indicador de logro, a través de qué lo va a hacer, con qué materiales, en qué momento, etcétera, etcétera? Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta al momento de planificar. Y tercero, la condición. Este es un elemento que no se considera dentro de una planificación normal, sino que se considera dentro de una micro o de un microcurrículum, como se menciona en el libro de evaluación. Y es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Este aspecto de la condición responde a la pregunta, ¿cómo lo deben hacer? Eso es algo como se lo mencionaba al inicio, va a depender de cada maestro, va a ser algo subjetivo, cómo lo deben ser, va a ser a base de nuestras instrucciones y de cómo nosotros deseamos ver esos resultados. No pueden ser los mismos resultados para un maestro, para una maestra, ¿por qué? Porque cada maestro va a ver lo necesario dentro de su planificación. Entonces, eso básicamente es la pregunta que teníamos al inicio, ¿qué evaluar? Cuando ponemos en contexto y en armonía lo que hemos aprendido el de hoy, logramos respondernos esa pregunta. Podemos ver cómo aplicar de manera correcta los contenidos procedimentales, actitudinales y sobre todo determinar en qué eje van y también asimismo podemos determinar en qué punto nos vamos a lograr escribir realmente un indicador de logro que cumpla con los tres aspectos que mencionabas anteriormente. Si has llegado hasta esta parte del video, pues agradezco mucho tu atención y este es mi proyecto.